Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Benja Pereira. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Amlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Podredumbre del alma, capítulo 2. Los gritos y las preguntas rápidas de Charlie no ayudaron en absoluto a solucionar la situación. Usk agradeció que Cherry acudiera en su ayuda y alejara a la princesa presa del pánico unos metros para que él pudiera encargarse de la situación. Respiró hondo y volvió a poner los dedos sobre el cuello de Alastor. Podía sentir el pulso, pero era más lento de lo debido. ¿Está bien?, preguntó Charlie, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se mordía las uñas. ¿Qué hice? ¿Se pondrá bien? Está bien, Charlie, dijo Usk, mirando por encima del hombro, incapaz de evitar que sus orejas se inclinaran hacia atrás. La gente se desmaya todo el tiempo, todo va a estar bien. Esperaba no estar mintiéndole. Era cierto, la gente se desmayaba todo el tiempo. Alastor no. Usk llevaba décadas atado a la correa de Alastor y nunca había visto al Señor Supremo desmayarse, ni siquiera cuando el delgado hombre se había bebido el doble de bourbon que él le preparó. Pero ahora no era momento de preocuparse, era momento de ser sensato y usar la lógica. Había visto muchos desmayos extraños como este durante su estancia en Vietnam. Hacía tiempo que no usaba su formación médica, pero era muy parecido a montar en bicicleta, nunca se olvida. Había muchas cosas sobre Vietnam que nunca olvidaría. ¿Qué pasa?, preguntó Baggie, bajando rápidamente las escaleras. Había oído los gritos de su amante desde donde quiera que estuviera y corrió a ver cómo estaba. Aunque su único ojo se fijó primero en Charlie, pronto notó al demonio de la radio desplomado en el suelo y se acercó a Usk, manteniendo la distancia pero examinando la escena, intentando comprender qué estaba pasando. Baggie, ¿puedes traer algunas almohadas del sofá?, preguntó, asintiendo hacia ella. Necesitamos elevarle las piernas. Ella asintió y corrió hacia el sofá. Él nunca le había preguntado al respecto, pero estaba seguro de que ella había recibido un entrenamiento similar al suyo cuando luchó en el ejército de exorcistas. Con cuidado, el gato aviar colocó a Alastor boca arriba, apartando la pizarra blanca caída y la caja de suministros que sostenía. Cherry Bomb, tras asegurarse de que Charlie se mantuviera a distancia y no se apresurara a abrazar al ciervo inconsciente, comenzó a mover los artículos al otro lado de la habitación para que no estorbaran. La ropa de Alastor le apretaba demasiado. Usk no estaba seguro de qué le había provocado el desmayo, pero si respiraba con dificultad, ese traje de 3 piezas no le ayudaba. Miró al techo y respiró hondo, sabiendo perfectamente que su jefe se pondría furioso cuando despertara, pero no tenía otra opción. Usó sus garras para cortar la pajarita, dejándola caer del cuello del demonio de la radio al suelo. Fue un poco más cuidadoso con su traje de raya diplomática, recordando cómo el siervo había lanzado a Sir Pentious al otro lado del pentagrama por rasgarlo. Desabrochó los botones y se quitó parcialmente las mangas de los brazos. La camiseta interior negra y roja de Alastor no le apretaba demasiado, así que la dejó en paz. Sabía perfectamente que, si despertaba sin nada que le cubriera el torso, todos en la habitación sufrirían. Baggie regresó y se arrodilló a su lado, apilando 2 almohadas y deslizándolas bajo los tobillos del ciervo. ¿Se cayó?, preguntó, mirando en dirección al gato, y Usk asintió. ¿Sabemos por qué?, preguntó Cherry, mirando al felino que parecía saber lo que hacía. Ni idea, nunca lo había visto hacer eso, respondió Usk negando con la cabeza. Puso una mano sobre el hombro de Alastor y le dio un ligero apretón. Alastor, repitió, alzando un poco la voz. Podía ver cómo sus párpados se cerraban y sus orejas se inclinaban hacia atrás con incomodidad. Vamos, jefe. Vuelve con nosotros. Alastor abrió los ojos, pero los volvió a cerrar con fuerza, y Usk se acercó para bloquear la luz del candelabro que inundaba los ojos del siervo. ¿Qué pasa?, preguntó Alastor con voz áspera. La estática de la radio en su voz parecía más pesada que antes, con crujidos y estallidos como un canal con mala señal. Dinos, respondió Usk. Nos dejaste plantados. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Alastor con un escalofrío, pero Usk se dio cuenta de que mentía. Se ponía una máscara para ocultar su debilidad, como siempre. Seguía pálido, se movía con lentitud y tenía gotas de sudor en las sienes a pesar de que sentía el cuerpo helado al tacto. Intentó incorporarse apoyándose en los brazos, pero Usk le puso una pata en el pecho, empujándolo hacia abajo con suavidad, pero con fuerza.
Tranquilo, Al, no necesitas levantarte todavía, le indicó Baggy, poniéndole el dorso de la mano a un lado de la cara por un segundo antes de que él se apartara, emitiendo un leve siseo. Miró a Charlie, que estaba de pie donde Cherry la había dejado, mordiéndose las uñas y conteniendo las lágrimas de preocupación. Cariño, ¿puedes traerle una manta? Charlie asintió y corrió hacia el sofá, donde lo esperaba una colcha de color amarillo dorado. No necesito una manta, protestó Alastor cuando la princesa regresó, cubriéndolo con ella. Te dije que estoy bien. Usk sonrió levemente, notando cómo las garras de Alastor aferraban la colcha con fuerza, subiéndola aún más por sus hombros, mientras su cuerpo se hundía bajo ella. Sus palabras podrían haber indicado que no necesitaba la manta, pero su cuerpo obviamente la deseaba. ¿Puedo hacer algo más para ayudar?, preguntó Charlie, mirando a Usk con ojos grandes. Puedes ir a prepararle un poco de ese jugo de manzana azucarado que tu papá tiene guardado en el refrigerador, asintió Usk. Probablemente sea buena idea que beba un poco cuando pueda sentarse. Con la princesa fuera del camino, todos volvieron su atención a Alastor en el suelo, que parecía estar luchando una batalla perdida para mantenerse despierto. Muy bien, jefe, mírame, suspiró Usk, sintiendo una opresión en el pecho cuando la mirada, habitualmente penetrante, de Alastor lo miró con expresión apagada y desenfocada. ¿Qué pasa? ¿Has comido algo raro? ¿Te sientes bien? Ya te lo he dicho 2 veces. Me siento perfectamente, gruñó Alastor. Al menos empezaba a sonar como antes. ¿Me permites incorporarme, por favor? Le hizo un gesto a Baggy con la cabeza y retrocedieron, permitiendo que el demonio de la radio se incorporara, con la manta que Charlie le había dado sobre el regazo. Se tambaleó un poco al incorporarse, levantando lentamente un brazo para secarse el sudor de la frente. El solo hecho de incorporarse lo hizo palidecer de nuevo, y Usk se acercó indiscretamente, dispuesto a sujetarlos y volvía a desplomarse. Hace un par de días en la cocina me dijiste que te sentías un poco menos tú misma de lo habitual, dijo Cherry, mirando al ciervo de arriba abajo. ¿Se te pasó esa sensación alguna vez? No del todo, pero no es motivo de preocupación. Alastor empezó a negar con la cabeza, pero al hacerlo volvió a marearse, así que se detuvo y bajó las orejas. ¿Qué quisiste decir con eso de que eras menos como tú?, preguntó Usk. ¿Qué estaba pasando? Solo estaba cansado, dijo Alastor encogiéndose de hombros con un bufido molesto. Me dolía un poco el pecho y estaba cansado, eso era todo. Tú también estabas tosiendo, corrigió Cherry. Tosiendo, y debiste sentirte bastante débil también porque se te cayeron todos esos. No soy débil, gruñó Alastor, con la cornamenta creciendo y los ojos verdes brillando. Fijó la mirada en Cherry Bomb, mirándola peligrosamente. Usk consideró interponerse entre ellos, pero sabía que no debía meterse con Alastor cuando estaba enojado. El brillo verde en sus iris comenzó a destellar, y sus orejas, rectas como palos, se inclinaron hacia atrás. Sus cornamentas se encogieron a su tamaño normal de 2 puntas mientras volvía a aflojarse. Usk lo atrapó, con la cabeza del ciervo sobre su hombro, y lo mantuvo erguido, apoyando un brazo y un ala detrás de él para que sintiera que tenía algo en lo que apoyarse. No me refería a débil en ese sentido, Alastor, corrigió Cherry, solo me refería al sentido más médico, como cómo se sienten tus extremidades, inestables cuando estás enfermo. No estoy enfermo, gruñó Alastor, aunque ni siquiera había intentado mover la cabeza del hombro de Usk todavía. El demonio gato aviar sabía que no debía mencionarlo. Probablemente perdería una extremidad a manos del demonio de la radio si mencionara que el demonio más delgado seguía apoyado en él. Sin embargo, con el cuerpo de Alastor a su lado, Usk se estaba haciendo evidente que algo andaba mal, y no se trataba de un caso aislado de hipoglucemia. El cuerpo de Alastor temblaba como si tuviera frío, pero ya no se sentía fresco al tacto como antes. Ahora su cuerpo, especialmente su mejilla apoyada en el hombro de Usk, estaba caliente. Mucho más caliente que la temperatura corporal habitual de un demonio. Tenía fiebre. Toma, Alastor, dijo la amable voz de Charlie al volver a entrar en la habitación, arrodillándose a su lado y ofreciéndole un vaso de jugo de manzana. Al principio, el ciervo no parecía dispuesto a aceptarlo. Usk sabía que Alastor solo bebía agua, café o alguna bebida alcohólica fuerte. No le gustaban las bebidas azucaradas como los refrescos, el chocolate caliente o el jugo. No sabía si era por lo mal que se sentía el Señor Supremo o si solo quería evitar que Charlie y los demás insistieran en que lo tomara, pero algo lo impulsó a extender la mano y arrebatarle el vaso. Tomó unos pequeños sorbos antes de bajar la bebida a su regazo y dejar escapar un suspiro.
De acuerdo, admitió con un pequeño siseo de estática. Se levantó del hombro de Usk, pero no se apartó del gato ni intentó apartar el brazo y el ala que lo rodeaban. Lo admito. Creo que me estoy enfermando. Todos fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener la boca cerrada, aunque Usk podía notarlo, y Cherry quería reírse de él por usar la palabra podría mientras estaba a punto de desmayarse nuevamente. Charlie, ahora que había superado su pánico inicial, le ofreció al Señor Supremo una sonrisa amable y un pequeño asentimiento. No te preocupes, Alastor. Nos pasa a todos, susurró. ¿Qué crees que está pasando? No estoy seguro, respondió, tomando otro sorbo de jugo de manzana. No es nada grave. Debería poder dormir. Alastor, has logrado ocultarnos heridas angelicales en el pecho durante meses sin que nos diéramos cuenta, y ni siquiera insinuaste que sintieras dolor alguno. Baggy negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Si algo te ha hecho sentir tan mal que te has desmayado y has admitido que no te sientes bien, no creo que sea algo que se pueda olvidar durmiendo. Tiene razón, Al, asintió Cherry, creo que quizás deberíamos dejar que te llevemos a la sala médica del hotel y ver si podemos averiguar qué está pasando. Sintió que el siervo se tensaba a su lado. Para la mayoría del infierno, Alastor era un señor implacable que no temía a nada y se reía de la muerte. Era un masoquista sádico que prosperaba en el caos y trataba el dolor y el sufrimiento ajeno como una forma retorcida de entretenimiento. Us conocía otra faceta de él. Durante los años que pasó sirviéndole licor al joven, Us llegó a conocer una pequeña parte del chico de Nueva Orleans que había muerto solo en el bosque con una herida de bala directa en la frente. Descubrió que, si bien Alastor disimulaba bien su miedo, tenía las mismas fobias y preocupaciones irracionales que cualquier ser humano normal. Descubrió que Alastor le tenía miedo a los perros, que nunca había aprendido a montar en bicicleta, que se mareaba en barco y muchos otros datos curiosamente humanizadores. Y lo más importante, padecía el síndrome de la bata blanca. Un miedo terriblemente irracional a los médicos y a la medicina occidental. Todo tenía sentido dada la época y el lugar donde se había criado. La mayoría de los médicos que se encontraban en vida de Alastor eran charlatanes o estafadores, y los que realmente eran buenos solo podían ofrecer esperanza y compasión a sus pacientes en lugar de atención adecuada o curas. Sin mencionar el hecho de que Alastor era birracial, lo que significaba que fue víctima de exclusión e incluso explotación. Muchos médicos se negaban a atenderlo, y los que lo hacían podían obligarlo a participar en un estudio médico sin su consentimiento. Le había revelado a Usk hacía mucho tiempo que nunca había pisado un consultorio médico. Cualquier enfermedad que contrajera en el mundo real la curaría solo con los métodos que su madre le había enseñado de niño. Por mucho que Usk quisiera apoyarle con ese estilo de vida, también sabía que las circunstancias eran diferentes ahora. Estaban en el infierno, donde las enfermedades eran más brutales que en la tierra. Y aunque todavía era perfectamente razonable que Alastor y otros demonios cuestionaran la ayuda que recibirían, había momentos en que no tenían otra opción. Las prácticas medicinales de Alastor podrían haberle funcionado en el mundo de los vivos, pero este era un plano de existencia completamente nuevo. No solo no tenía acceso a las hierbas y remedios que usaba en vida, sino que quién sabía si esas cosas funcionarían en él. No te preocupes, Charlie. Su sonrisa forzada se tensó y empezó a intentar ponerse de pie, apoyándose en el hombro de Usk mientras movía las piernas temblorosas. Usk se quedó con él, tomándole la mano inconscientemente por si volvía a caer. Una vez que Alastor se levantó, se apartó de él y le entregó el vaso de jugo de manzana aún lleno. Estaré bien. No hay de qué preocuparse. No sé, Al, todavía pareces bastante inestable. Baggy se mordió el labio inferior mientras ella, Cherry y Charlie se ponía de pie, observando al demonio de la radio tan de cerca como Usk. Temiendo que volviera a desmayarse en cualquier momento. Estaré bien, asintió con la cabeza, recuperando su tono suave y afable que solía usar al mentir o manipular a otros. Se giró para dirigirse a las escaleras. Si empiezo a sentirme peor o creo que necesito algo, le pediré a Nifty que me ayude, no es para tanto. Solo había dado 2 pasos cuando sus piernas se doblaron y volvió a caer hacia adelante. Fácilmente podría haber terminado inconsciente en el suelo, de no ser por la rápida reacción de Usk. Agarró al Señor Supremo que caía antes de que pudiera tocar el suelo, pasando el brazo por encima del hombro y dando un paso a un lado, soportando todo el peso de Alastor. El siervo estaba casi flácido en su agarre, sus piernas completamente inútiles por unos instantes antes de que recuperaran el equilibrio temblorosamente. Jefe, susurró, mirando a Alastor a los ojos mientras esperaba órdenes.
El siempre sonriente demonio de la radio podía ser difícil de interpretar para muchos demonios, pero Usk había aprendido a reconocer sus señales. Podía ver el miedo acechando en sus ojos. Un miedo que probablemente nunca expresaría en voz alta, salvo con un ligero temblor en las manos o el aplanamiento de las orejas. Quizás debería hacer una visita a la enfermería, suspiró el siervo derrotado. Te ayudaremos. Usk asintió, ajustando su agarre del lado del portador de la correa para poder soportar su peso mientras caminaban. No les pidieron a las chicas que los siguieran, pero sabían que lo harían de todos modos. Todas, incluso Cherry por alguna razón, parecían preocupadas por la salud de Alastor, o al menos curiosas por saber qué estaba pasando. Hasta donde Usk sabía, nadie había utilizado nunca la sala médica dentro de las paredes del hotel. El hotel original no tenía área médica, salvo un botiquín de primeros auxilios en la pared con ibuprofeno de dudosa antigüedad y curitas de colores del arco iris. Cuando Lucifer les ayudó a reconstruir el hotel desde cero, se aseguró de añadir todo lo que creyó necesario, y lo construyó para atender el negocio que querían, no el que ya tenían. Cuando Charlie preguntó quién se encargaría de la enfermería, Lucifer hizo varias llamadas a los otros 7 pecados capitales hasta que consiguió que un médico del Círculo de la Pereza viniera a vivir al hotel a tiempo completo y trabajara para él. Esta decisión comercial parecía haber sido un desperdicio total del dinero del rey hasta ahora. Usk ni siquiera sabía que el demonio con cabeza de vela y aspecto de cabra seguía allí. Había asumido que había hecho las maletas y se había mudado hacía meses. Al entrar en la sala médica, había platos sucios alineados sobre los mostradores y rompecabezas sin terminar en la mesa de exploración. El doctor, un demonio cabra azul cian de baja estatura con una bata tan larga que se arrastraba por el suelo, estaba desmayado en una silla, con una revista abierta sobre su regazo con las páginas centrales expuestas a la vista de todo el mundo. Usk pudo sentir inmediatamente el deseo de Alastor de irse tan pronto como echaron un vistazo a su alrededor. Charlie dio un paso adelante y se aclaró la garganta, lo que sobresaltó a la cabra. Rápidamente empujó la revista al suelo antes de levantarse de un salto, empujándola a un lado con su pezuña. Princesa Morningstar. Saludó con una sonrisa incómoda. ¿A qué debo este placer? Dr. Sigium, nuestro amigo Alastor sufrió un desmayo bastante aterrador hace un momento y nos gustaría intentar averiguar qué lo causó, explicó. El rostro del doctor se ensombreció al mirar la habitación, dándose cuenta del desastre que había acumulado durante su estancia. Claro. Suspiró, moviéndose rápidamente para limpiar y hacer espacio para los visitantes. Parecía vacilante al guardar las piezas del rompecabezas en la caja de cartón de la que provenían, aparentemente intentando encontrar la manera de conservar las piezas que ya había terminado. Sin embargo, bajo la mirada de la hija de su rey, a regañadientes rompió las piezas del rompecabezas y las metió de nuevo en la caja, arrojándolas sobre el único espacio limpio que quedaba en los mostradores. Le indicó a Alastor que se sentara en la mesa de reconocimiento y el jefe supremo miró a Charlie con curiosidad antes de obedecer poniendo los ojos en blanco. Muy bien, el doctor sacó un estetoscopio de una lámpara en la esquina y se lo puso alrededor del cuello antes de acercarles una silla para que se subieran y pudieran alcanzar al demonio, mucho más alto, que estarían examinando. ¿Cuál parece ser el problema? Ya te lo dijimos, resopló Cherry, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Se desmayó de repente hace un rato y queremos saber qué pasa. Sí, asintió el doctor. Colocó los auriculares de los estetoscopios y sostuvo la campana en la mano, acercándola a Alastor. Bueno, solo escucharé esos pulmones. Alastor retrocedió, con las orejas clavadas y los colmillos al descubierto, gruñendo. No me toques, advirtió, entrecerrando los ojos peligrosamente. Usk hundió la cara en las palmas de las manos con un suspiro. Alastor había tolerado su ayuda todo el día. Apoyándose en su hombro, dejándose ayudar a bajar, e incluso permitiendo que Charlie lo abrazara antes de entrar en la habitación. Sin duda, había elegido un buen momento para recordar lo reacio que era al contacto físico. Este doctor ya parecía no saber lo que hacían, ¿cómo se suponía que iban a entender algo si no los dejaba acercarse? Alastor, tragó Charlie, dedicándole una sonrisa nerviosa al demonio cabra. Si quieres que el doctor Sigium te ayude, tienes que dejar que te escuche el corazón y los pulmones. El señor no apartó los ojos de la cabra. Bueno, el doctor Sigium se aclaró la garganta, quitándose el estetoscopio de los oídos y colgándoselo del cuello. Quizás podamos saltarnos la revisión y hacer un análisis de sangre básico para ver si pasa algo. Prepararé una aguja y griega.
Si sacas aunque sea una onza de mi sangre de mis venas, te arrancaré la columna vertebral de la garganta y salpicaré tus entrañas por todas las paredes del hotel. Gruñó Alastor. Todos lo miraron en estado de shock y el médico bajó de su silla, dando unos pasos hacia atrás por precaución. O podría dejarte pasar la noche aquí para observación. Eso es probablemente lo mejor que conseguiremos, suspiró Baggy. Al menos es algo. ¿Observación? Alastor inclinó la cabeza con curiosidad. Charlie dio un paso adelante para explicar y Usk dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido de no tener que ser él quien lo explicara. Te va a dejar quedarte en la enfermería hoy y esta noche, probablemente con algunos monitores conectados para que pueda vigilarte y tratar de averiguar qué está pasando sin tocarte, explicó. Alastor la miró con los ojos entrecerrados y una punzada de estática se apoderó de él. Tengo cosas que hacer, Charlie. No puedo perder el tiempo aquí sentado mientras unas máquinas defectuosas registran cuánto late mi corazón por minuto. O eso, o dejas que el hombre cabra escuche tus pulmones y te extraiga algo de sangre, dijo Usk encogiéndose de hombros y Alastor lo miró fijamente en señal de advertencia. Nos encargaremos de tus tareas hoy, lo prometo, continuó Charlie, ignorándolo. Y si todo va bien, puedes irte mañana a primera hora. El ciervo de ojos escarlata la miró de arriba abajo con escepticismo, y Usk se sorprendió al ver que accedía. Aunque el señor supremo fingía no soportar a Charlie y Morningstar, era evidente que estaba más dispuesto a obedecer sus órdenes que nadie. Bien, dijo la princesa con una sonrisa. Baggy y yo los ayudaremos a instalarse y luego los dejaremos descansar. Se volvió hacia él y Cherry con una sonrisa amable. ¿Les importaría subir y entretener a los demás, que probablemente estén esperando su actividad en el vestíbulo? Volveré enseguida para empezar. Claro, asintió y Cherry le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de irse juntos. Soltó un suspiro de alivio, agradecido de finalmente alejarse de Alastor y su drama. Se le hizo raro no oír a Alastor parlotear durante toda la cena. Se le hizo raro comer una pizza que le habían pedido a domicilio en lugar de una de sus comidas caseras sureñas. Usk nunca se había dado cuenta de lo diferente que sería el hotel sin el pesado señor feudal allí para molestarlo. Charlie no mencionó la ausencia del demonio de la radio en la mesa, y nadie lo cuestionó. Quizás Usk era el único que sentía que algo andaba mal sin él. O quizás Usk simplemente era bueno notando las sillas vacías. La silla de Ángel llevaba un par de semanas vacía y nadie tenía ni idea de cuándo volvería a ocuparse, ni siquiera si lo haría. Intentó no pensar en ello. Intentó estar presente y disfrutar de la compañía de los demás, pero sus ojos se dirigían constantemente a la silla frente a él, con telarañas rosadas decorando los reposabrazos. Las únicas telarañas en todo el hotel que Nifty no barría ni quitaba el polvo. La pequeña criada tuerta no decía nada, pero Usk se daba cuenta de que a ella también le gustaba Ángel Dust. Él entretenía sus fantasías extravagantes y le permitía leerle fragmentos de su colección de fanficción sobre el Señor Supremo. Una vez la había sorprendido haciendo un espectáculo de marionetas con cucarachas, y Ángel observaba educadamente todo el acto sin mirar su teléfono ni criticar la actuación. Cuando Usk llegó al hotel, no soportaba a Ángel Dust. La araña se pavoneaba constantemente como si fuera un premio. Haciendo alarde de sus productos por todo el vestíbulo, coqueteando con cada cara nueva que entraba por la puerta. Era agotador, sobre todo cuando su falsa actitud coqueta iba dirigida a Usk, quien no quería saber nada de él. Sin embargo, después de la noche en que Baggy lo envió tras el furioso demonio araña, la noche en que impidió que unos canallas le pusieran algo en la bebida, las cosas habían cambiado. Se habían acercado, y Usk sentía cosas que no sentía desde hacía siglos. Cosas que no sentía desde antes de irse a Vietnam. La chica que había dejado atrás no era la misma a su regreso. Pasó de llamarlo héroe a llamarlo monstruo, y eso le rompió el corazón. Desde entonces, había tenido miedo de amar a alguien. Esa noche, tumbado en su cama, mirando al techo, la mente de Usk no dejaba de recordar a Ángel Dust. Su rostro, sus ojos, su risa, su sonrisa genuina. Podía imaginarlo vestido de drag cantando en el escenario de su propio casino. Podía verlo sentado en la barra, enseñándole fotos y memes en su teléfono mientras intentaba trabajar. Podía oírlo reír durante las clases de Charlie o burlarse de la princesa por decir algo inapropiado. El demonio araña ya no estaba en el hotel, pero había dejado telarañas invisibles por todas partes. Su presencia era inevitable.
Aceptando que no iba a poder dormir esa noche, Usk se deslizó fuera de la cama y salió de su habitación en pantalones cortos de pijama, siguiendo su camino habitual desgastado por la alfombra desde el piso hasta el bar. Esta noche, sin embargo, se encontró dando algunas vueltas de más. En lugar de bajar directamente al bar que lo llamaba, se dirigió a la enfermería. Se suponía que debía estar cerrada a esas horas de la noche, pero al alcanzar el pomo, la puerta se abrió sola con un chirrido. Miró a su alrededor, sin ver rastro del Dr. Si-Hyun por ninguna parte. Agachó las orejas y dejó escapar un suspiro de fastidio, sin saber por qué esperaba menos. Salió de la sala de exámenes principal y recorrió el pequeño pasillo a la izquierda para encontrar la enfermería donde Alastor debería estar. Sus orejas se movían con cada pitido del monitor oculto en algún lugar entre las inmaculadas paredes blancas. Extraño, el monitor pitaba relativamente rápido, y parecía que se aceleraba a cada segundo. Usk dudó fuera de la puerta de Alastor, escuchando atentamente la estática que provenía del otro lado. Esta estática no era el zumbido habitual que solía rondar al demonio de la radio cuando dormía. Era más fuerte, más difusa, y traía consigo una sensación de pavor. Abrió la puerta, demasiado curioso para tocar y esperar que Alastor respondiera. Lo que lo esperaba al otro lado era algo que jamás imaginó. Alastor estaba acostado en la cama, acurrucado de lado, con las orejas hacia atrás y abrazándose. Llorando. Alastor, el demonio de la radio, lloraba mientras dormía. Los cables conectados a sus brazos y pecho conducen al monitor cardíaco en la pared junto a la cama, que pitaba frenéticamente mientras él continuaba entrando en pánico, su cuerpo temblaba y su cabello se pegaba a su cara por el sudor. Estaba teniendo una pesadilla. Usk no recordaba si debía despertar a alguien de una pesadilla o dejarlo dormir, pero el comportamiento de Alastor empezaba a asustarlo. Toda la habitación brillaba con un aura verde inquietante. Símbolos y formas se formaban en las sombras y danzaban alrededor del cuerpo del demonio de la radio. Sus astas se agrandaban y luego se encogían, incapaz de decidir si debía estar preparado para luchar o huir. Sus garras se clavaban en sus brazos, atravesando el pijama de seda que llevaba puesto, con gotas de sangre filtrándose por la tela. El gato aviar se sacudió y corrió hacia un lado de la cama, poniendo suavemente una mano sobre el hombro de Alastor, cuidando su distancia de las garras del demonio de la radio. Alastor. Despierta, jefe, todo está bien, dijo con calma, esperando no despertar al ya asustado siervo. Solo estás soñando, Alastor, todo está bien. El temblor disminuyó, el aura verde titiló y se desvaneció. Las astas de Alastor recuperaron su tamaño normal y sus garras se desprendieron de sus brazos mientras sus párpados empezaban a parpadear. ¿Usk? Preguntó, con la voz entrecortada por la estática de la radio mientras unas lágrimas más empezaban a resbalar por su rostro. ¿Qué pasa? Solo bajé a ver cómo estabas y creo que quizás hayas tenido una pesadilla, explicó Usk con cuidado, retrocediendo mientras observaba al Señor Supremo incorporarse, mirando sus garras ensangrentadas y sus orejas dobladas hacia atrás. Yo estaba teniendo un sueño, creo. Alastor tragó saliva, un escalofrío recorriéndole la espalda. Pero solo fue un sueño. Usk tragó saliva con nerviosismo, temeroso de que la extraña docilidad de su jefe cambiara en un instante y lo castigaran por despertarlo. Ya estás bien, ¿verdad? Usk, Alastor negó con la cabeza, con las orejas caídas y los ojos abiertos como platos. Para sorpresa de Usk, nuevas lágrimas volvieron a acumularse en las comisuras de sus ojos, y no parecía que Alastor intentara ocultarlas. Soy una persona terrible. Su boca se movió arriba y abajo varias veces, pero no salió ninguna palabra. Se quedó mirando al demonio de la radio con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos abiertos de par en par, completamente incrédulo. Quizás era él quien estaba soñando. ¿Qué? Soy una persona terrible, repitió Alastor, dejando caer las manos en su regazo y agachando la cabeza avergonzado. ¿No lo soy? Bueno, ¿sí? Usk se encogió de hombros con torpeza. Pero ya lo sabías. Ya lo has presumido antes. Nunca te ha molestado. Alastor dejó escapar un extraño gemido que sonaba como el de un cervatillo mientras se envolvía nuevamente con sus brazos y miraba fijamente las mantas. Usk negó con la cabeza, moviéndose con cuidado para sentarse en el borde de la cama, mirando a Alastor de arriba a abajo con sus ojos dorados. ¿Qué te pasa, jefe? Preguntó con cuidado. Nunca te habías preocupado por esto. ¿Por qué ahora? Yo solo. Alastor respiró hondo, tembloroso, mientras unas cuantas lágrimas más rodaban por sus mejillas. Empecé a pensar en todas las cosas horribles que he hecho como Señor Supremo.
Toda la gente que he matado, las vidas que he arruinado. Mataste antes de ser un señor supremo, le recordó Usk con suavidad. Me dijiste que eras un asesino en serie en el mundo de los vivos. Eso fue diferente, gimió el siervo, mirando a Usk con ojos brillantes. El iris rojo escarlata contrastaba con su rostro pálido como vino derramado en la nieve. Era extraño, se suponía que Alastor no debía ser tan pálido. Su piel era de un gris ceniciento y le había dicho a Usk que era mucho más clara que cuando estaba vivo, pero nunca había sido tan diferente. Cuando estaba vivo, mataba por diversión, sí, pero también por justicia. Las autoridades eran parciales y dejaban que sus favoritos salieran impunes con poco más que una reprimenda como castigo por sus crímenes. Maté a racistas, abusadores, criminales y violadores. Nunca toqué una vida inocente mientras estuve vivo. Pero bueno, negó con la cabeza, con una mirada distante y llena de horror en esos brillantes ojos rojos. No me importaba a quién matara. Yo, mataba a cualquiera que se me cruzara, me he convertido en el tipo de hombre que habría matado en vida. El demonio de la radio dejó caer la cabeza entre sus manos, sus hombros temblaron mientras comenzaba a llorar con más fuerza. Usk se quedó petrificado al pie de la cama, sin saber qué decir o hacer para consolar a su jefe. Nunca lo había visto llorar así. Rayos, nunca lo había visto llorar. Ya no estaba seguro de qué estaba pasando. Aunque estaba seguro de una cosa. Definitivamente algo andaba mal con Alastor.